23 a 28 de enero de 1939, 619. Devoto. ¿Es la Jivanadi una entidad o una ficción de la imaginación? Maharshi. Los yogis dicen que hay una nadi llamada la Jivanadi, Atmanadi o Paranadi. Las Upanishads hablan de un centro del que brotan miles de nadis. Algunos localizan ese centro en el cerebro y otros en otros centros. La Garbhopanishad describe la formación del feto y el crecimiento del niño en la matriz. Se considera que el jiva entra en el niño a través de la frontanela en el 7º mes de su crecimiento. Como prueba de ello, se señala que la frontanela es tierna en un bebé y que también se ve que late. Tarda unos meses en osificarse. Así pues, el jiva viene de arriba, entra a través de la frontanela y opera a través de las miles de nadis que están esparcidas en todo el cuerpo. Por consiguiente, el buscador de la verdad debe concentrarse en el Sahasrara, es decir, el cerebro, a fin de recuperar su fuente. Se dice que el pranayama ayuda al yogi a despertar a la Kundalini Sakti, que yace enroscada en el plexo solar. La Sakti sube a través de un nervio llamado la Sushumna, que está embebido en el núcleo de la columna vertebral y que se extiende hasta el cerebro. Si uno se concentra en el Sahasrara, no hay duda que sobreviene el éxtasis del Samadhi. Sin embargo, los vasanas, que son las latencias, no son destruidos. Por consiguiente, el yogi está obligado a despertar del Samadhi, debido a que la liberación de la esclavitud todavía no se ha realizado. Él debe tratar de erradicar todavía los vasanas a fin de que las latencias inherentes a él no perturben la paz de su Samadhi. Así pues, desciende del Sahasrara al corazón a través de lo que se llama la Jivanadi, que es sólo una continuación de la Sushumna. Así pues, la Sushumna es una curva. Comienza en el plexo solar, sube a través de la columna vertebral hasta el cerebro y desde allí desciende y acaba en el corazón. Cuando el yogi ha llegado al corazón, el samadhi deviene permanente. Así pues, vemos que el corazón es el centro final. Algunas Upanishads también hablan de 101 nadis que brotan del corazón y que una de ellas es la nadi vital. Si el jiva desciende de arriba y se refleja en el cerebro, como dicen los yogis, debe haber una superficie reflectante en acción. Ella también debe ser capaz de limitar la consciencia infinita a los límites del cuerpo. En pocas palabras, el ser universal deviene limitado como una jiva. Ese medio reflectante es proporcionado por el agregado de los vasanas del individuo. Actúa como el agua en un cuenco que refleja la imagen de un objeto. Si el cuenco es vaciado de su agua, no habrá ningún reflejo. El objeto quedará sin ser reflejado. El objeto aquí es el ser consciencia universal, que es omnipenetrante y que por consiguiente es inmanente en todo. Él no necesita ser conocido solo por reflejo. Él es autorresplandeciente. Por consiguiente, la meta del buscador debe ser vaciar los vasanas del corazón y no dejar que el medio reflectante obstruya la luz de la consciencia eterna. Esto se logra por la indagación del origen del ego y por la submersión en el corazón. Este es el método directo para la realización del sí mismo. El que lo adopta no necesita preocuparse por las nadis, el cerebro
la Sushumna, la Paranadi, la Kundalini, el Pranayama o los 6 centros. El sí mismo no viene de ninguna parte y no entra en el cuerpo a través de la coronilla. Él es como Él es, siempre brillante, siempre firme, inmutable y sin cambio. Los cambios que se advierten no son inherentes al sí mismo que mora en el corazón y que es autoluminoso como el sol. Los cambios se ven en su luz. La relación entre el sí mismo y el cuerpo o la mente puede ser comparada a la de un cristal limpio y su trasfondo. Si al cristal se lo pone frente a una flor roja, su brillo es rojo. Si se lo pone frente a una hoja verde, su brillo es verde, y demás. El individuo se confina a sí mismo dentro de los límites del cuerpo cambiante o de la mente que deriva su existencia del sí mismo sin cambio. Todo lo que es necesario es abandonar esta identidad errónea y una vez hecho eso, el sí mismo siempre brillante se verá como la única realidad no dual. El reflejo de la consciencia se dice que está en el cuerpo sutil, Sukshma Sarira, que parece estar compuesto por el cerebro y los nervios que se irradian de este hacia todas las partes del tronco, principalmente a través de la columna vertebral y del plexo solar. Cuando yo estaba en la colina, una vez Nayana, Kavyakanta Ganapati Muni, adujo que el cerebro era la sede de los vasanas porque consistía en innumerables células en las cuales estaban contenidos los vasanas y eran iluminados por la luz del sí mismo que se proyecta desde el corazón. Solo esto pone a una persona a trabajar o a pensar. Pero yo dije, ¿cómo puede ser eso así? Los vasanas deben estar con el propio sí mismo de uno y no pueden permanecer nunca aparte del sí mismo. Si, como dice usted, los vasanas están contenidos en el cerebro y el corazón es la sede del sí mismo, una persona que es decapitada debe deshacerse de sus vasanas y no debe renacer. ¿Usted está de acuerdo en que esto es absurdo? ¿Puede usted decir que el sí mismo está en el cerebro con los vasanas? Si es así, ¿por qué la cabeza se inclina hacia abajo cuando uno se duerme? Además, una persona no se toca la cabeza y dice yo. Por consiguiente, de esto se sigue que el sí mismo está en el corazón y que los vasanas también están ahí, en una forma extremadamente sutil. Cuando los vasanas son proyectados desde el corazón, se asocian con la luz del sí mismo y se dice que la persona piensa. Los vasanas, que están depositados en una condición atómica, crecen de tamaño en su paso del corazón al cerebro. El cerebro es la pantalla desde donde las imágenes de los vasanas son proyectadas y es también el lugar de su distribución funcional. El cerebro es la sede de la mente y la mente opera a través de él. Así pues, esto es lo que acontece. Cuando un vasana es liberado y entra en acción, se asocia con la luz del sí mismo. Pasa del corazón al cerebro y en su trayecto crece cada vez más hasta que se apodera de todo el campo y todos los vasanas son mantenidos así en suspenso durante ese tiempo. Cuando el pensamiento se refleja en el cerebro, aparece como una imagen en una pantalla. Entonces se dice que la persona tiene una percepción clara de las cosas. Esa persona es un gran pensador o un gran descubridor. Ni el pensamiento que es alabado como original, ni la cosa, ni el país
que se pretende un nuevo descubrimiento son realmente originales o nuevos. Eso no podría manifestarse a menos que ya estuviera en la mente. Por supuesto, eso era muy sutil y permanecía imperceptible debido a que estaba represado por pensamientos o vasanas más urgentes o insistentes. Una vez que estos se gastan, surge ese pensamiento y por la concentración de la luz del sí mismo se aclara, de modo que aparece magnífico, original y revolucionario. De hecho, ha estado siempre dentro todo el tiempo. Esta concentración es llamada samyamana en los yogas astras. Los deseos de uno pueden ser satisfechos por ese proceso y se dice que eso es un siddhi. Así es como se hacen los supuestos nuevos descubrimientos. Incluso mundos pueden ser creados de esta manera. La samyamana lleva a todos los siddhis, pero estos no se manifiestan mientras dura el ego. La concentración, de acuerdo con el yoga, acaba en la destrucción del experimentador, el ego, la experiencia y el mundo, y entonces, a su debido tiempo, los deseos antiguos son satisfechos. Esta concentración confiere a los individuos incluso los poderes de crear nuevos mundos. Esto está ilustrado en el Aindava Upagyana del Yoga Vashista y en el Gandha Saila Loka del Tripura Rahasya. Aunque los poderes les parezcan maravillosos a aquellos que no los poseen, sin embargo son sólo transitorios. Es inútil aspirar a lo que es transitorio. Todos estos prodigios están contenidos en el sí mismo único e inmutable. El mundo está pues dentro y no fuera. Este significado está contenido en los versos 11 y 12 del capítulo 5 del Sri Ramana Gita. El universo entero está condensado en el cuerpo y el cuerpo entero en el corazón. Así pues, el corazón es el núcleo de todo el universo. Por consiguiente, la samyamana se relaciona con la concentración de distintas partes del cuerpo para los diferentes siddhis. Asimismo, se dice que el Visva o la Virat contienen al cosmos dentro de los límites del cuerpo. Además, el mundo no es otro que la mente no es otra que el corazón. Esa es toda la verdad. Así pues, el corazón comprende todo. Esto es lo que se enseña a Svetaketu con la ilustración de la semilla de una higuera. La fuente es un punto sin ninguna dimensión. Se expande como el cosmos por una parte y como felicidad infinita por otra. Ese punto es el pivote. Desde él comienza un solo vasana, que se multiplica como el experimentador yo, la experiencia y el mundo. Al experimentador y a la fuente se alude en el mantra. Dos pájaros exactamente iguales surgen simultáneamente. Cuando yo estaba en el Skandashraman, a veces solía salir y sentarme en una roca. En una de esas ocasiones había conmigo 2 o 3 más, incluido Rangaswami y Yengar. De pronto reparamos en un pequeño insecto. Parecía una polilla y salió disparado por el aire, como si fuera un cohete, de una hendidura de la roca. En un abrir y cerrar de ojos se había multiplicado en millones de polillas que formaban una nube y ocultaban el cielo de la vista. Quedamos perplejos ante esto y examinamos el sitio de donde había salido proyectado. Descubrimos que era solo un pequeño agujero y advertimos que tantos insectos
no podían haber salido de allí en tan poco tiempo. Así es como Ahamakara, el ego, sale disparado como un cohete e instantáneamente se extiende como el universo. Por consiguiente, el corazón es el centro. Una persona no puede nunca estar lejos de él. Si lo está, está ya muerta. Aunque las Upanishads dicen que el jiva funciona a través de otros centros en diferentes ocasiones, sin embargo, él no abandona el corazón. Los centros son simplemente lugares de trabajo. Ver el Vedanta Chudamani. El sí mismo está atado al corazón como la vaca atada a una estaca. Sus movimientos están controlados por la longitud de la cuerda. Todos sus desplazamientos se centran alrededor de la estaca. Una oruga se arrastra por una brizna de hierba y cuando ha llegado a su punto, busca otro soporte. Mientras lo hace, se sujeta en la brizna con sus patas traseras, alza el cuerpo y se balancea antes de sujetarse en otra brizna. Similarmente ocurre con el sí mismo. Permanece en el corazón y también se sujeta en otros centros de acuerdo con las circunstancias, pero sus actividades se centran siempre alrededor del corazón. 620. Para el individuo existen 5 estados. 1. Jagrat. 2. Swapna. 3. Sushupti. 4. Turiya. Y 5. Turiyatita. De estos, el Jagrat es el estado de vigilia. En él, el Jiva, en el aspecto de Visva, y el Señor, en el aspecto de Virat, morando juntos en los 8 pétalos del loto del corazón, funcionan a través de los ojos y gozan los nuevos placeres de los diversos objetos, por medio de todos los sentidos, órganos, etc. Los 5 elementos groseros que están esparcidos por doquier, los 10 sentidos, los 5 aires vitales, las 4 facultades internas y los 24 principios fundamentales. Todos estos juntos forman el cuerpo grosero. El estado de Jagrat se caracteriza por el guna sattva, denotado por la letra A y presidido por la deidad Vishnu. El Swapna es el estado de sueño con sueños, en el que el Jiva, en el aspecto de Taiyasa, y el Señor, en el aspecto de Hiranyagarbha, morando juntos en la corola del loto del corazón, funcionan en el cuello y experimentan a través de la mente los resultados de las impresiones recogidas en el estado de vigilia. Todos los principios, los 5 elementos groseros, la voluntad y el intelecto, 17 en total, forman juntos el cuerpo sutil, que se caracteriza por el guna rayas, denotado por la letra U y presidido por la deidad Brahma, según dicen los sabios. El Sushupti es el estado de sueño profundo, en el que el Jiva, en el aspecto de Prana, y el Señor, en el aspecto de Isvara, morando juntos en el estambre del loto del corazón, experimentan la felicidad de lo supremo por medio de la vidya sutil, la nesciencia. Lo mismo que una gallina, después de deambular durante el día, reúne a sus polluelos, los cubre bajo sus alas y se va a descansar durante la noche. Así también, el ser individual, sutil, después de acabar las experiencias del Jagrat y del Swapna, entra con las impresiones recogidas durante esos estados en el cuerpo causal, que está hecho de nesciencia,
caracterizado por el guna tamas, denotado por la letra M y regido por la deidad Rudra. El sueño profundo no es nada sino la experiencia del ser puro. Los tres estados tienen diferentes nombres, tales como las tres regiones, los tres fuertes, las tres deidades, etc. El ser mora siempre en el corazón, como se ha dicho antes. Si en el estado de Jagrat no se abandona el corazón, si las actividades mentales están aquietadas y si solo se contempla al Brahman, el estado es llamado el Turiya. Asimismo, cuando el ser individual se sumerge en lo supremo, ese estado es llamado Turyatita. El reino vegetal está siempre en Sushupti. Los animales tienen Swapna y Sushupti. Los dioses celestiales están siempre en Jagrat. El hombre tiene los tres estados, pero el yogi de visión clara mora solo en Turiya y el yogi más alto permanece solo en Turyatita. Los tres estados alternan involuntariamente en el hombre promedio. Sin embargo, los dos últimos, Turiya y Turyatita, son los resultados de la práctica y constituyen claras ayudas a la liberación. En cuanto a los otros tres estados, Jagrat, Swapna y Sushupti, cada uno excluye a los otros dos y está limitado por las condiciones del tiempo y el espacio. Por consiguiente, son irreales. Nuestra experiencia misma de los estados de Jagrat y Swapna prueba que la consciencia como el sí mismo subyace en los cinco estados, permanece perfecta siempre y presencia a todos ellos. Pero en relación a la consciencia similar en el sueño profundo, se sabe que todas las personas dicen: yo no fui consciente de nada, yo dormí profunda y felizmente. De esa afirmación se desprenden dos hechos: la inconsciencia de todo y la felicidad del sueño profundo. A menos que éstas existieran y fueran experimentadas en el sueño profundo, no podrían encontrar expresión por la misma persona en el estado de vigilia. La inferencia también nos lleva a la misma conclusión. Lo mismo que el ojo ve la oscuridad que está envolviendo todos los objetos, así también el sí mismo ve la oscuridad de la nesciencia que estaba cubriendo al mundo fenoménico. Esta oscuridad era experimentada cuando él, el sí mismo, emergía en puntos de felicidad suprema, brillaba un instante y desaparecía tan sutilmente como los rayos de la luna que se asoman a través del follaje ondulante. Sin embargo, la experiencia no era a través de ningún medio, tal como los sentidos de la mente, pero prueba el hecho de que la consciencia existe en el sueño profundo. La inconsciencia se debe a la ausencia de conocimiento relativo y la felicidad se debe a la ausencia de pensamientos que bullen. Si la experiencia de la felicidad en el sueño profundo es un hecho, ¿cómo es que nadie entre todos los seres humanos la recuerda? Un buzo que ha encontrado la cosa deseada bajo el agua no puede dar a conocer su descubrimiento a las personas que esperan en la orilla hasta que emerge del agua. Similarmente, el que está en sueño profundo no puede expresar su experiencia debido a que no puede tomar contacto con los órganos de expresión hasta que es despertado por sus vasanas a su debido tiempo. Por consiguiente, se sigue que el sí mismo es la luz de Sat, Chit, Ananda. Visva, Taiyasa y Prajna
son las denominaciones del experimentador en los estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, respectivamente. El mismo individuo subyace en todos ellos. Por consiguiente, ellas no representan al sí mismo verdadero, que es Sat, Chit, Ananda puro. Se dijo que la experiencia del sueño profundo es la felicidad del Brahman. Es sólo el aspecto negativo de esa felicidad, pues es resultado de la ausencia de pensamientos. Además, es transitoria. Esa felicidad es sólo la abhasa, el reflejo, la similitud de la felicidad suprema. No es diferente de la sensación dichosa de los placeres de los sentidos. Se dice que en el sueño profundo el prajna está unido con el sí mismo. Así pues, la individualidad es potencial en el sueño profundo. El sí mismo es la base de todas las experiencias. Permanece como el presenciador y el soporte de todas ellas. Así pues, la realidad es diferente de los tres estados, es decir, de la vigilia, del sueño con sueños y del sueño profundo.